Bueno, antes de presentarles a nuestro próximo invitado, quería dar las gracias, que es de obligado cumplimiento, a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que subvencionan y patrocinan este evento, porque sin ellos no sería posible estar aquí y ni mucho menos hacer posible esta magnífica Semana de la Novela Histórica. Me refiero al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Cultura, a la Biblioteca Regional, como no, a la Fundación Museo Teatro Romano, a su directora, a Elena Ruiz Valderas, por cedernos este maravilloso espacio en el que hacemos posible las presentaciones, a la Fundación Estrella de Levante, a la empresa Odilo, a la CaixaBank, a Hidrogea, a Repsol, a la Asamblea Regional, al grupo de Facebook Novela Histórica, cuyos administradores además han coincidido esta tarde aquí, como son Ramón Villa, Begoña Valero y Mireia Jiménez Figón. Muchísimas gracias. A la Fundación Caja Murcia, al Corte Inglés, a la Asociación Tercio Viejo, a AUCAM y a la empresa cartagenera Licarsa. A todos ellos, muchas gracias. Pues bien, voy a presentarles a nuestro siguiente invitado. Él es Emilio Lara, nacido en Jaén. Nuestro invitado es doctor en Antropología, licenciado en Humanidades con premio extraordinario, Premio Nacional de Fin de Carrera y profesor de Geografía e Historia en secundaria. Ha publicado numerosos libros de historia, decenas de artículos en revistas, centros de investigación, italianos, franceses... ¿Qué ha pasado? Cosas del directo. Emilio Lara ha participado también en la elaboración del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Con la editorial Edasa ha publicado varias novelas muy bien acogidas por la crítica y el público, como son La Cofradía de la Armada Invencible de 2016 y El Relojero de la Puerta del Sol en 2017, con el cual recibió nuestro premio Ciudad de Cartagena y también ha recibido el premio Andalucía de la Crítica. En 2019 ganó la segunda edición del premio Edasa Narrativas Históricas con la novela Tiempos de Esperanza y en enero de 2020 recibió el premio de Cultura 2019. Hoy viene a presentarnos Venus en el espejo, una novela cuya protagonista, Olivia Mairalcini, les va a cautivar. Es una mujer absolutamente poderosa que hará temblar al Vaticano. Es una novela que aborda las emociones, las ambiciones, las pasiones eternas como la misma ciudad de Roma. Pero que nos cuente mucho más de Venus en el espejo, don Emilio Lara. Bien, muchas gracias por la presentación y no ha sido ni mucho menos una interrupción cuando ha sonado la banda sonora del Pasodoble, porque yo me casé en Cartagena con Suspiros de España. Suspiros de España la compone un jiennense, el maestro Álvarez de Martos, cuando él estaba destinado en Cartagena. Entonces, cuando yo me caso, mi padre nos regala a mi mujer y a mí, mi mujer cartagenera, por supuesto, las arras para la boda. Y fueron duros de plata de José I, José Bonaparte. Con lo cual parecía que en San Diego se estaban casando dos afrancesados con 200 años de retraso. Mi mujer, con muy buen criterio, me dijo que para la boda no íbamos a bailar el vals de rigor porque yo soy muy patoso, yo no tengo sentido del ritmo, carezco del sentido del ridículo, pero no tengo sentido del ritmo. Y entonces decía que para que no la pisara, dice, vas a bailar conmigo un paso doble, que eso hasta tú eres capaz de hacerlo. Lo que hicimos para aunar los sentimientos de los jiennenses que se habían desplazado hasta aquí para la boda y los cartageneros fue que un grupo musical interpretase Suspiros de España. Y entonces por eso esa música, que es digamos el tema principal, el leitmotiv de la Semana de Novela Histórica de Cartagena, pues a mí cuando se ha metido en la presentación no ha sido una cuña ni una piedra en un zapato. A mí me ha gustado porque me recuerda mucho a un momento de mi vida. Y es que yo no vengo nunca a Cartagena, yo vuelvo a Cartagena, es mi segunda casa. Una de las cosas que tiene el querer
a dos ciudades al mismo tiempo, como me sucede a mí con Jaén y Cartagena, es que no es como en la vida real, que uno tiene que decantarse entre dos amores. Perfectamente son compatibles el querer y sentir por igual a dos ciudades sin tener ningún escrúpulo de conciencia ni ningún debate moral en uno mismo. Además, yo vuelvo a la Semana de Novela Histórica feliz porque efectivamente hace varios años me entregaste el premio de novela histórica Ciudad de Cartagena por El relojero de la Puerta del Sol. Así que para mí es una alegría venir a presentaros una novela que la culpa la tuvo una noticia en el periódico. Yo no soy un escritor que vaya buscando en el rastro o en mercadillos o en aniversarios que noticias, sino que las noticias me buscan a mí. Las voy archivando poco a poco en mi cabeza, tomo nota, y hay un momento que hay una especie de Big Bang donde se cruza una historia, una noticia con algo mío propio, con otra historia, y entonces en ese cruce de historias surge algo nuevo. Entonces ese detonante es una auténtica maravilla, es, digamos, un fogonazo de inspiración, y a partir de ahí pues es como si Cupido hubiese tirado una flecha, me hubiese dado en el corazón, y me pongo a investigar y luego a escribir. El detonante fue hace 3 años una noticia en el periódico de que se había encontrado un cuadro de Velázquez perdido durante 300 años. Lo había comprado a mitad de la década de 1980, la sala Sotheby's, y después de muchos años de investigación se habían dado cuenta de que con absoluta seguridad pertenecía a Velázquez. Era uno de los cuadros perdidos del segundo viaje que Velázquez hizo a Italia, en su época de madurez, con 50 y pocos años. Ese cuadro, yo leí fascinado las noticias del periódico, tenía por mal nombre La Papisa o también La Amante del Vaticano, y se trataba de Olimpia Maidalchini. Bien, yo fui siguiendo durante varios días la historia de este cuadro hasta que se subastó. Se subastó a principios de julio de hace 3 años. Yo ya estaba en mi casa en La Manga al inicio del mes de julio, y entonces la noticia del periódico relataba que se había vendido por unos 2.700.000 euros a un comprador anónimo. No sabemos si se tratará de un ruso que tenga la piel muy roja de beber vodka y lo tenga en una cámara acorazada de un palacio en San Petersburgo. No sabemos si será una corporación japonesa, un multimillonario árabe, desconocemos quién es el autor. En ese momento terminó ya la historia periodística, pero empezaba mi historia. Yo me di cuenta que había una historia poderosísima y quería contarla yo. Olimpia Maidalchini fue una mujer tan absolutamente potente, poderosa, adelantada a su tiempo, que a mí me fascinó. Ella nace, esta italiana, es hija de un recaudador de impuestos, una clase media, y entonces su padre tenía un hijo de un matrimonio anterior y se casa de nuevo en segundas nupcias, tiene 3 hijas, y entonces decide que a sus 3 hijas las va a meter monjas en un convento. Olimpia Maidalchini, que era una niña, era una adolescente muy inteligente, estaba empadrada, ella quería mucho al padre, reacciona muy mal para que la vayan a meter forzosamente en el convento, al contrario que sus hermanas, que aceptan de buen grado esta reclusión de por vida. Ella urde durante varios meses de estar con la toca puesta en el convento la manera de escaparse del convento. Acusa de que ha querido el capellán conventual abusar de ella, y entonces logra que se vaya a la calle. Ella ahorca los hábitos, no le va a perdonar al padre esta situación. Ella entonces decide que lo que necesita como mujer es sencillamente tener mucho dinero para ser libre e independiente, con lo cual tiene que casarse con un marido con dinero. Lo consigue. Ella va a casarse en 2 ocasiones con maridos mucho mayores que ella,
con mucho dinero. El segundo con el que se casa, pues tendrá mucho dinero, será noble y ella va a Roma. Ella ya tenía lo que quería, la independencia, dinero, fortuna, una magnífica cabeza para ir administrando, gestionando, invirtiendo esta fortuna que se va multiplicando, y se casa con este segundo marido suyo, de la familia Panfili, que tenían un palacio muy en decadencia en la Piazza Navona de Roma. Ella, nada más llegar a ese palacio, va a tener una admiración enorme por el hermano de su marido. Era un cura ya mayor, 30 y tantos años, abogado en el Tribunal de la Rota, extremadamente inteligente, muy introvertido, muy poco dotado, un sieso diríamos los andaluces, muy poco dotado para las relaciones sociales, no le gustaban las fiestas, era un hombre que con un cierto resentimiento porque nadie en el Vaticano se había dado cuenta de las habilidades intelectuales que él tenía, pero es que le faltaba la estrategia social. Y entonces ella congenia tanto con él que le dice que ella va a poner su inteligencia y el dinero suyo para llevarlo a lo más alto de la carrera eclesiástica. Y entonces ella le pronostica pues todo lo que sería el cursus honorum de la Iglesia Católica, que llegará a ser nuncio de la Iglesia Católica, que llegará al cardenalato y que será elegido papa. Y se cumplió. Él será Inocencio X, el famosísimo papa que pinta Velázquez en uno de los retratos más fabulosos de la historia, que cuando lo vio el papa dijo troppo vero, demasiado real, demasiado verdadero, porque en ese famoso cuadro Velázquez no pinta a un príncipe de la Iglesia, también era cardenal obviamente, no pinta a un hombre de fe, no pinta a un sumo pontífice, pinta a un hombre de Estado, con una mirada de absoluta inteligencia que escanea al espectador más de 300 años después. Olimpia Maidalchini, con su dinero, ella lo que va a hacer es, para que no le volviesen a mujeres pobres lo que a suceder, lo que a ella le sucedió, ella va a dedicar gran parte de su fortuna a salvar a prostitutas que ya no querían ejercer el oficio, pues ella va a construir hospitales o casas de refugio para mujeres descarriadas, para antiguas prostitutas, para prestarles servicios médicos, enseñarles un oficio, darle incluso una dote si querían volver a casarse. Construirá un pequeño pueblo con unas 400 casas donde alojará a otras tantas prostitutas para que tuvieran una segunda oportunidad en la vida. También construirá hospicios para niñas, para que las niñas pobres no terminaran en el orfanato y todas, prácticamente todas, haciendo la calle en la prostitución. Iban las encargadas a su servicio recorriendo Roma, rescatando a niñas huérfanas, y les daba una nueva vida. Pero ella también, como era una mujer muy inteligente, muy pragmática, llega a un acuerdo con las prostitutas de Roma. Le dice, vamos a ver, yo lo que voy a hacer es, os voy a prestar, una vez que ya su cuñado es papa, yo os voy a prestar la inmunidad jurídica y también una inmunidad militar gracias al escudo de la familia Panfili. Y entonces, pues, encima del dintel de muchos prostíbulos de Roma, o también las cortesanas, las prostitutas de lujo, en sus carruajes lucían el escudo de los Panfili. Eso significaba que ningún hombre las podía tocar, les podía dar una paliza o hacerle algo más, porque entonces irían los soldados vaticanos a darle su merecido a ellos. Eso sí, a cambio ella le cobraba un impuesto a las prostitutas de Roma. Se llevaba una parte, era una mujer muy práctica. Y otra gran parte de su dinero lo va a dedicar a embellecer Roma, la Roma barroca. La Roma, yo cuando viajo a Roma, más que la Roma antigua,
A mí en la ciudad eterna me gusta pasear por la Roma del Renacimiento y del Barroco. Esa es la Roma que yo amo. Y ella es en gran parte la autora de esta gran Roma que conocemos. La Piazza Navona es ella quien la diseña, la que va a favorecer a Bernini para que construya la famosísima Fuente de los Cuatro Ríos. Hoy día el palacio de la familia Panfili es la embajada de Brasil. Era una mujer que no era atractiva, era una mujer que no va a utilizar para escalar en la diplomacia que va a ayudar a su cuñado, no va a utilizar armas de mujer. Ella utiliza las armas de la inteligencia, las armas de unas dotes para las relaciones sociales impresionantes. Todos los embajadores del mundo, el mundo era Europa y parte de Asia, cuando iban a Roma, a Italia, lo que iban primero a verla a ella para que ella tuviera influencia en el Papa para que lo recibiera. Ella era quien llevaba la economía del Vaticano. Le decía al cuñado que él se dedicara a dirigir la Iglesia, que ella dirigía las finanzas del Vaticano. La odiaban los cardenales, la curia en el Vaticano, la llamaban la papisa, la llamaban con unos motes absolutamente despectivos, porque ella obviamente le recortaba el dinero, las mordidas que se llevaba la curia, y ella administraba la finanza del Vaticano, que por cierto lo dejó en un superávit. Y llega un momento cuando yo descubro esto que hace esta mujer, digo, esta es mi protagonista, pero yo quería que la novela tuviera una gran importancia a España, y ahí es cuando meto a Velázquez. ¿Por qué? Entre otras cosas, Inocencio X fue nuncio en España. Él va a hacer amistad con Felipe IV y amistad con Velázquez. Por eso cuando Velázquez en el segundo viaje vaya a Italia, lo primero que le pide el Papa es: quiero que me retratéis. Dice, primero a mi cuñada, era la que mandaba, dice, y luego a mí. Él se va a enamorar, este Papa de España será el último Papa pro-español de la historia. Y digo, bien, bueno, ahora hay un Papa argentino, hispano, pero vamos a seguir diciendo que Inocencio X fue el último Papa pro-español, defensor de la historia de España en todos los aspectos. La Piazza Navona en Roma era la plaza donde los españoles celebraban el botellón por las victorias de los tercios de Flandes. Cuando había una victoria militar, miles de españoles que vivían en Roma se echaban a la Piazza Navona a beber vino, a festejar, a cantar, a interpretar canciones militares para gloriar los éxitos del imperio. Cuando yo estaba escribiendo la novela, viajaba con mi mujer a diferentes lugares pues para tomar datos históricos. Recuerdo que viajamos a Madrid, al Museo Nacional del Traje, viendo la moda española. Era el negro entre el hombre y las mujeres, era España la que partía la pana. España no solamente era el poder político, militar, diplomático, sino también el poder blando, el poder cultural. Imponíamos la lengua, imponíamos el teatro, la novela, el arte y la moda. Entonces yo recuerdo estar viendo algunas salas del Museo del Traje en Madrid con las figuras negras de hombre y de mujer, y es como si los personajes me estuvieran hablando ya. ¿Pero qué esperas? Pero empieza a darnos vida, pero teclea ya, porque era ese momento en el cual yo estaba escribiendo ya la novela, los argumentos, los personajes, los cuadernos, y ya me borboteaban ellos. De la misma forma que recuerdo ahí por algunas papelerías de Madrid, donde hacían todavía papeles de la manera antigua de la edad moderna, que no se hacía con pasta de madera, se hacía con ropa vieja, se hacía con el algodón o con el lino, y entonces era un papel de una gran calidad que yo lo tocaba y alguno lo compré. E incluso recuerdo ir a una exposición del Museo del Prado donde se reproducían cuadros que tuvo Felipe IV en la época, y se reproducían en unas máquinas los olores de las flores que salían en esos cuadros, y uno de ellos era un olor muy curioso, era el de los guantes perfumados con ámbar y con rosa, porque Olimpia Maidalchini en las fiestas fastuosas que ella daba en su palacio de la Piazza Navona regalaba a las mujeres de los embajadores guantes de piel perfumados.
yo quería representar la historia de los españoles en Italia. Los italianos a los españoles les tenían una mezcla de envidia y de rabia, porque mi Roma favorita es el entorno de la Plaza de España, llamada así porque está la Embajada de España ante el Vaticano. Ese barrio, el barrio de los Pasos de los Españoles, es donde más me gusta a mí pasear por Roma, donde me alojo. A mí me encanta alojarme en un hotel que hay en la vía Marguta, y entonces yo, en un guiño que hago a mi memoria, pues al amor de la vida de Velázquez, que será Flaminia Triumphi, la Venus del espejo, la sitúo en la vía Marguta, porque también el hotel donde a mí me gusta ir, 2 portales más allá, es donde se sitúa la casa donde Gregory Peck vive en vacaciones en Roma, donde la guapísima y jovencísima Audrey Hepburn con el pelo corto va a esa casa. Y entonces pues yo quería aunar la Roma por la que a mí me gusta pasear con la Roma histórica. Y entonces ese barrio era el que tenían los españoles las mejores fondas, las mejores posadas, los mejores hoteles, de mucha más calidad que el resto de Italia. Los italianos le hacían la pelota a los españoles, veían a los españoles como unos chulos, muy farrucos, muy vacilones, pero eran los que mandaban, y entonces mucha reverencia por delante y por detrás. Criticaban mucho a los españoles, pero en el fondo era una enorme admiración la que tenían. Velázquez es otro de los grandes protagonistas de la novela, porque yo me planteé, vamos a ver, Velázquez es un enigma dentro de un misterio envuelto en lo que decimos en Cartagena, dice, hace una boria, en verdad que es la niebla que viene del mar. De Velázquez se conocen muchísimas cosas, pero no se conoce nada escrito por él. Era un hombre, un genio, un superdotado, no era persona de maledicencia, no era envidioso, pero él se va con 50 y pocos años por segunda vez a Roma, con su vida hecha, con un prestigio enorme, era un hombre muy casero, y se enamora de una chica, una modelo, una pintora, con 20 años, que es el amor de su vida, la Venus del espejo. Por eso yo esta historia de amor la he introducido en la novela Venus en el espejo. Tanto se enamoró Velázquez de esta mujer carnalmente e intelectualmente, que él demora 2 años la vuelta a España. Felipe IV lo había comisionado como embajador plenipotenciario para que comprara obras de arte para decorar los palacios del patrimonio real. Pero después de 6 meses el rey lo urgía, pero vente ya, pero haz el favor de venir. Pero él, ¿cómo iba a venir si estaba allí en Italia con el amor de su vida? Cuando ya el rey se pone muy serio, volverá 2 años después. Tanto peso tuvo en el corazón este amor en Velázquez, que él, cuando llega a Madrid, pinta una copia de la Venus en el espejo que él tenía en su casa de Madrid. Y todos los días, cuando él terminaba de pintar en el Alcázar Real y por la tarde volvía a su casa, lo primero que hacía era entrar al salón, está en el inventario de su casa, de lo que él tenía cuando muere, y veía durante un largo rato la Venus en el espejo. Entonces este fue uno de los alicientes de la novela, que yo quería retratar toda la biografía de esta mujer, toda esta historia, todo retratar cómo eran los españoles en la Roma, en la Italia de aquel momento, e imaginar a Velázquez cuando él ha vuelto, ese enamoramiento que tuvo, que yo me imaginaba que cada día, cuando él volvía de pintar de su obrador en el Alcázar Real, él pasaba la mano por las desnudeces de su Venus, y yo creo que él, más que recordar, revivía. Muchas gracias.